Hola, hola, Lololasters, bienvenidos a este video sobre todo lo que tienes que saber de Nip Tuck, una serie creada por Ryan Murphy que nos muestra cómo detrás de cada cuerpo perfecto puede esconderse una historia de dolor, deseo y destrucción. A lo largo de 6 temporadas, Nip Tuck escandalizó a la televisión por cable, rompió tabúes y también dejó un legado en la comunidad LGBT+. En este documental vamos a repasar desde el origen de la serie hasta todos los secretos detrás de la misma. ¡Comenzamos! Antes de que reinventara los musicales con Glee, convirtiera el terror en arte con American Horror Story o ganara un Emmy con The Normal Heart, Ryan Murphy tenía una obsesión: los cuerpos. Más específicamente, con la forma en que la sociedad estadounidense los idolatra, mutila, vende y descarta. Fue esa obsesión, mezcla de fascinación, repulsión y análisis sociológico, lo que lo llevó a crear una de las series más impactantes de la televisión por cable, Nip Tuck. Corría el año 2001 y Murphy era un periodista cultural de perfil bajo que había logrado vender una comedia llamada Popular a The WB. Sin embargo, no era el tipo de creador que se conformaba con diálogos ingeniosos y tramas adolescentes. Quería ir más lejos. Fue entonces cuando, viendo una de esas transformaciones quirúrgicas en The Oprah Winfrey Show y The Jenny Jones Show, se le prendió el foco. Y si usaba la cirugía plástica como excusa para hablar de la deformidad emocional, la vanidad como adicción y la hipocresía moral de los Estados Unidos, Murphy escribió el guión de Nip Tuck como una provocación. No era un drama médico al uso, sino una disección quirúrgica, literal y simbólica, de la sociedad contemporánea. El tono oscilaba entre el thriller, la sátira negra y el melodrama familiar, con diálogos que podían pasar del existencialismo a lo grotesco en cuestión de segundos. ¿Era HBO o nada? Pero HBO dijo que no. Sin embargo, FX, un canal de cable básico con deseos de romper moldes, sí aceptó el reto. John Landgraf, presidente del canal, vio potencial en esa mezcla de cuerpos intervenidos y almas destrozadas, y le dio luz verde. Así nació Nip Tuck, que se estrenó el 22 de julio de 2003 con la promesa de mostrarlo todo: bisturís, sangre, traumas, secretos, adicciones y transgresiones. Y cumplió. Murphy no solo creó un fenómeno de audiencia, también creó un espejo incómodo. Durante 6 temporadas, la serie exploró sin tapujos temas que, hasta ese momento, eran casi imposibles de ver en la televisión abierta: la disforia de género, la homofobia interiorizada, la adicción al sexo, las relaciones queer, la identidad corporal y el deseo fuera de la norma. Todo esto desde una óptica provocadora pero profundamente humana. Aunque Nip Tuck no siempre es recordada como una serie LGBT en el sentido clásico, su ADN está profundamente entrelazado con la experiencia queer. Liz Cruz, la anestesióloga lesbiana interpretada por la actriz Roma Mafia, fue uno de los primeros personajes sáficos recurrentes y sin estereotipos grotescos en una serie de televisión estadounidense. Liz no era un accesorio, era la voz de la razón en medio del caos, el personaje más ético del quirófano y una representación digna en un momento donde eso era raro. Ava Moore, la mujer trans interpretada por Famke Jensen, provocó controversia y fascinación en igual medida. Aunque el casting no fue inclusivo por estándares actuales, el personaje fue complejo, poderoso, deseado y temido. Su inclusión en el centro del drama como figura ambigua y determinante marcó un hito. Además, el propio Christian Troy, icono sexual masculino por excelencia, era constantemente retratado en situaciones que desdibujaban la heteronorma. Su masculinidad tóxica, su atracción por lo prohibido y su relación homoerótica con Sean McNamara ofrecieron una lectura queer del deseo masculino, mucho antes de que eso se volviera mainstream. Por si fuera poco, Ryan Murphy contrató a escritores abiertamente LGBT en la sala. En retrospectiva, Nip Tuck fue un precursor queer disfrazado de drama médico sensacionalista. Habló del cuerpo no como objeto, sino como campo de batalla. Fue una serie donde lo bello siempre escondía algo podrido debajo de la piel, y en ese bisturí narrativo, la comunidad LGBT encontró un reflejo turbio, pero real. Cuando Nip Tuck se estrenó el 22 de julio de 2003 en FX, el público no estaba preparado para lo que iba a ver. No era ER ni Grey's Anatomy, ni mucho menos un drama médico convencional. Lo que Ryan Murphy puso en pantalla era otra cosa: una disección quirúrgica de los vicios contemporáneos, embalsamada con bisturís, siliconas, cuerpos perfectos y almas en ruinas. En pleno auge del culto a la belleza, cirugías plásticas a la alza, reality shows de makeovers, modelos imposibles en revistas, Nip Tuck llegó para preguntarse: ¿cuánto vale verse bien? ¿Y a qué precio?
La serie se centraba en la clínica de cirugía estética McNamara Troy, comandada por dos socios con filosofías de vida muy opuestas. Sean McNamara, interpretado por Dylan Walsh, era el médico ético y perfeccionista con una vida familiar en ruinas, y Christian Troy, interpretado por Julian McMahon, un mujeriego narcisista que convertiría la consulta médica en casting sexual. Ambos eran cirujanos brillantes, pero emocionalmente mutilados. Donde uno buscaba sanar, el otro explotaba. Donde uno quería reparar cuerpos, el otro buscaba romper corazones. La estructura del show era tan quirúrgica como provocadora. Cada episodio llevaba el nombre de un paciente que se sometía a una operación estética. Pero lo que se abría no era solo piel, también se exponían traumas, inseguridades, pasados oscuros y obsesiones patológicas. Los bisturís eran una excusa para hablar de lo que no se puede arreglar con cirugía: el ego, el deseo, la identidad y la desesperación por pertenecer. En ese sentido, Nip Tuck fue una de las primeras series en abordar temas como la transexualidad, la intersexualidad, el VIH, el trabajo sexual, la supremacía blanca, los desórdenes de alimentación, el racismo estético, la adicción al sexo, la violencia de género y la medicalización del cuerpo como fetiche social. Y lo hizo sin pedir permiso. No todo era perfecto, ni políticamente correcto, ni siquiera hoy pasaría muchos filtros de sensibilidad contemporánea, pero el atrevimiento con el que lo hacía la convirtió en un referente. Además, el tono era único, una mezcla de drama psicológico, comedia negra, thriller erótico y crítica social envuelta en cuerpos esculpidos. Una estética sofisticada, cargada de música electrónica, escenarios minimalistas, tomas quirúrgicas explícitas y actuaciones intensas. La serie no solo quería ser vista, quería incomodar, excitar, hacerte mirar y luego juzgarte por hacerlo. El impacto fue inmediato. Nip Tuck se convirtió en la serie más vista en la historia de FX durante su primera temporada, especialmente entre el codiciado público de 18 a 49 años. Fue tal el éxito que inspiró a cadenas como E! Entertainment y Bravo a crear sus propios shows de cirugía estética, como Doctor 90210 y Extreme Makeover, y abrió la puerta a otros dramas de prestigio con narrativa serializada. Ryan Murphy, que años más tarde ganaría renombre por Glee, Pose y American Crime Story, demostró aquí por primera vez que sabía combinar el exceso con el comentario social, que podía hablar del dolor humano a través del artificio, que lo superficial podía ser profundamente revelador. Nip Tuck no solo rompió moldes, los rebanó con precisión quirúrgica. Pero Nip Tuck también supo leer el pulso de su público, en especial del público queer. Desde su primera temporada, la serie generó un enorme interés dentro de la comunidad LGBT, tanto por la carga estética, cuerpos esculturales, cirugías extremas, erotismo constante, como por la química innegable entre sus protagonistas masculinos, a pesar de que representaban a dos hombres heterosexuales, incluso con grandes rasgos de masculinidad tóxica en sus personalidades. La tensión homoerótica entre Christian Troy y Sean McNamara no fue accidental, fue diseñada y alimentada conscientemente por la producción, como un subtexto que atrajera a una audiencia queer fascinada por las dinámicas del poder, deseo y masculinidad tóxica. Esa atracción latente, que al principio era solo un gesto, una mirada o un exceso de cercanía física, fue creciendo y madurando a lo largo de las temporadas, pero siempre sin llegar hasta ese punto, convirtiéndolo en un punto complejo de la narrativa emocional de ambos personajes. La serie arrancó con fuerza. Shan y Christian, socios en la clínica McNamara Troy, enfrentaban no solo dilemas médicos, sino también una intensa carga emocional. Shan se debatía entre su vocación y su vida familiar cada vez más disfuncional. Christian, en cambio, navegaba entre escándalos sexuales, vanidad y la ética gris del marketing estético. Julia, esposa de Shan, comenzaba a cuestionarse su vida. Matt, el hijo adolescente, buscaba identidad y afecto en lugares peligrosos, y Liz se consolidaba como la voz crítica de la clínica. En ese primer año, Nip Tuck planteó su tesis: la cirugía plástica no es el problema, es el síntoma, y lo hizo con pacientes extremos, desde un neonazi que quería borrar sus tatuajes racistas hasta una mujer que deseaba parecerse a una muñeca. Las cirugías gráficas y las escenas cargadas de tensión sexual convirtieron al show en un fenómeno inmediato. El segundo año subió la apuesta. La clínica enfrentaba más demandas, más pacientes grotescos y conflictos internos más complejos. Fue aquí donde apareció Ava Moore, interpretada por Famke Janssen, la life coach que enamoró a Matt y luego reveló ser una mujer trans.
Su historia dividió al público y provocó controversia, pero también permitió que la serie explorara identidades de género de forma inédita para la televisión de esa época. Los episodios eran cada vez más audaces, con cirugías simbólicas y momentos límite. También hubo presencia de celebridades como Joan Rivers, quien apareció como ella misma en el episodio final de la temporada titulado Joan Rivers, donde se sometía a cirugía estética como parte de una sátira brillante sobre el envejecimiento, la fama y la obsesión con la perfección. Pese a que el elenco declaró que fue su temporada menos favorita, el tercer año de Nip Tuck rompió récords de audiencia y elevó el suspenso a niveles de thriller. El eje central fue el misterioso Carver, interpretado por el actor Bruno Campos, quien era un criminal enmascarado que desfiguraba rostros con un bisturí y cuyo enfrentamiento con la clínica generó paranoia, miedo y caos. La narrativa de Nip Tuck se volvió más oscura, casi operática. El clímax llegó con el episodio doble Cherry Peck Quentin Costa, el más visto de la historia de FX, donde se revela la identidad del Carver. Las cirugías, lejos de verse como intervenciones médicas, se convertían en rituales casi religiosos de redención o castigo. Entre los pacientes de esta temporada apareció William Bailey, quien años después alcanzaría notoriedad mundial en RuPaul's Drag Race temporada 4. Su breve participación fue como una joven transgénero que buscaba una cirugía, en un episodio que anticipaba los debates actuales sobre representación trans en medios. Aunque no fue un papel principal, su aparición marcó un punto de intersección entre dos mundos queer que explotarían culturalmente años más tarde. La cuarta temporada se despidió de Miami. La clínica alcanzaba un punto de quiebre emocional y profesional. La tensión entre Sean y Christian escalaba y sus vidas personales se hundían en escándalos, rupturas y secretos. Julia decidía irse y con ella se perdía parte del equilibrio moral de la serie. En esta etapa también se exploran temas como el racismo estético y las cirugías como requisito para el ascenso social, con pacientes que se someten a procedimientos para conseguir trabajo o salvar matrimonios. Fue una temporada cargada de drama donde la clínica ya no era sinónimo de prestigio, sino de decadencia. También participaron artistas invitados como Brooke Shields y Rosie O'Donnell, esta última interpretando a Dawn Butch, una excéntrica millonaria que se convierte en clienta recurrente y en símbolo del consumo extremo. Su participación fue tan bien recibida que apareció en más episodios de temporadas futuras. Ya instalados en Los Ángeles, Sean y Christian intentaban adaptar McNamara Troy al glamour superficial de Hollywood, pero lo que encontraron fue más vacío. En esta temporada, marcada por la huelga de guionistas, que partió la producción en dos, la crítica y los fans comenzaron a dividirse. La serie se volvió más meta, parodiando a la industria del entretenimiento, con episodios que se burlaban del culto a las celebridades, las estrellas infantiles, los reality shows y la obsesión con las operaciones como pasaporte a la fama. Aquí aparecieron figuras como Jennifer Coolidge, Portia de Rossi y Bradley Cooper, en roles que satirizaban el showbiz y sus adicciones. Aunque algunos episodios perdieron fuerza narrativa, el tono provocador se mantuvo intacto. La última temporada marcó el ocaso. Las relaciones estaban rotas, los ideales también. McNamara Troy era un negocio desgastado y los protagonistas parecían saber que sus días de gloria habían terminado. Se trató de una temporada de cierre, con menos escándalo visual, pero más introspección. La relación entre Sean y Christian alcanzaba su clímax emocional y los fantasmas del pasado volvían a pasar factura. El episodio 100, emitido el 3 de marzo de 2010, cerró el bisturí sin su creador. Ryan Murphy no estuvo en el set, se encontraba en la India, preparando Eat, Pray and Love. Irónicamente, el hombre que había creado un drama sobre lo superficial se alejaba justo cuando la serie tocaba sus temas más profundos. El cierre no fue perfecto, pero sí coherente con la evolución de los personajes. Ya no eran los mismos que en Miami, y el público tampoco. La fuerza de Nip Tuck no residía solo en sus tramas escandalosas o sus cirugías gráficas, sino en la complejidad emocional de sus protagonistas. Ryan Murphy construyó a Sean McNamara y Christian Troy como dos mitades fracturadas de un mismo ideal masculino, el hombre exitoso, deseado, profesional y profundamente infeliz. Alrededor de ellos orbitaban mujeres que funcionaban como reflejos, víctimas o cómplices del vacío existencial que la serie se encargó de diseccionar con precisión quirúrgica. Ahora analizaremos los personajes. Dr. Sean McNamara, interpretado por Dylan Walsh, el hombre que quería arreglarlo todo. Desde el primer episodio, Sean representa al cirujano idealista, ese que aún cree que su trabajo puede transformar vidas de forma significativa. Pero detrás de su bata blanca y su rostro serio, hay un hombre profundamente frustrado, emocionalmente reprimido y atrapado en una vida que no eligió. El personaje fue escrito especialmente para Dylan Walsh, cuya actuación equilibrada permitía mostrar tanto la calidez como la furia contenida de un hombre que siente que todo se le escapa, su matrimonio, su vocación, su hijo y su identidad.
A medida que avanza la serie, Sean se adentra en un camino de autodestrucción emocional, al mismo tiempo que se obsesiona con salvar a los demás, aunque no sepa cómo salvarse a sí mismo. Su relación con Christian es el centro gravitacional de la historia. En ello se proyecta una tensión homoerótica latente, pero también una interdependencia emocional que bordea lo tóxico. Sean ama a Christian, aunque nunca pueda admitirlo, y eso lo consume por dentro. Doctor Christian Troy, interpretado por Julian McMahon. El narcisista con alma vacía. Christian es la antítesis perfecta de Sean, seductor, cínico y egocéntrico. En las primeras temporadas parece ser solo un playboy que utiliza la clínica como club de conquista, pero a medida que la serie avanza, se revela como uno de los personajes más rotos del drama, un sobreviviente de abuso con un vacío afectivo tan profundo que ni todas las cirugías del mundo podrían rellenar. El papel, originalmente llamado Christian Vega, fue rebautizado cuando Julian McMahon fue elegido para interpretarlo. Irónicamente, McMahon confesó ser aprensivo ante la sangre, lo cual contrastaba con las gráficas escenas quirúrgicas que debía protagonizar. Aún así, su interpretación se volvió icónica, un cirujano tan atractivo como peligroso, tan seductor como autodestructivo. Ryan Murphy llegó a revelar que había escrito originalmente el personaje pensando en Rob Lowe, pero sus agentes nunca le entregaron el guión. Fue un error que cambió la historia de FX, porque Julian McMahon terminó apropiándose del rol con una mezcla de carisma y veneno que lo convirtió en ícono. Christian es la encarnación de la masculinidad tóxica. No siente empatía, utiliza a las mujeres, humilla a los hombres y desprecia a los débiles. Y sin embargo, es imposible no verlo como víctima de sí mismo. Su vínculo con Sean es a la vez fraternal, erótico y destructivo, como si ambos estuvieran atrapados en una relación codependiente que no saben cortar. Lamentablemente, el pasado 4 de julio de 2025 se reportó la muerte del actor Julian McMahon tras perder una secreta batalla contra el cáncer. Julia McNamara, interpretada por Joelle Richardson, la mujer que dijo basta. Esposa de Sean, madre de Matt y la única que durante un tiempo intentó sostener a su familia a pesar de las mentiras, las infidelidades y el vacío emocional. Julie es un personaje que pasó de ser la típica esposa relegada al fondo de la historia a tener sus propios arcos narrativos, donde cuestiona su rol como madre, esposa y mujer. Joel Richardson dejó temporalmente la serie en la cuarta temporada por razones familiares, decisión que se sintió en la narrativa, pero su presencia, aún intermitente, seguía siendo el ancla moral del drama. Julia simbolizaba esa clase media alta atrapada en un matrimonio funcional en lo social, pero muerto por dentro. En muchas escenas, Julia no necesitaba gritar, su mirada bastaba para dejar claro que ya no cree en nada de lo que alguna vez soñó. Su evolución representa el despertar feminista de una mujer criada para ser esposa de, que un día decide dejar de fingir. Liz Cruz, interpretada por Roma Mafia, la conciencia en medio del delirio. Lesbiana, racional y ética. Liz es el faro moral en una clínica poblada por narcisistas y manipuladores. Como anestesióloga, su rol no es solo dormir a los pacientes, sino también mantener despierta la conciencia del espectador. Es la única que se atreve a decir verdades incómodas, a enfrentar a Sean y Christian y mantener su integridad incluso cuando el dinero o el ego amenazan con dominar la clínica. Su apellido cambia misteriosamente entre la primera y segunda temporada, de Winters a Cruz, pero su carácter permanece firme. Roma Mafia, quien ya había trabajado con McMahon en la serie Profiler, construyó un personaje memorable que desafió los clichés sobre mujeres lesbianas en televisión. En una época en la que la representación LGBT era escasa y llena de estereotipos, Liz era diferente, profesional, leal, fuerte y con una vida emocional propia, no subordinada al placer de los protagonistas masculinos. Su amistad con Sean y su desprecio constante por las actitudes de Christian ofrecía una mirada crítica sobre lo que realmente significa el poder y la ética en el quirófano y fuera de él. Kimber Henry, interpretada por Kelly Carlson. La belleza como tragedia. Kimber comenzó como un personaje secundario que debía aparecer solo en el piloto, pero Ryan Murphy quedó tan impresionado con la actuación de Kelly Carlson que decidió convertirla en una figura recurrente. Con el tiempo, Kimber se volvió uno de los personajes más trágicos y simbólicos de la serie, una mujer que solo sabe existir si alguien la desea. Modelo, actriz porno, madre, víctima y verdugo, Kimber representa la autodestrucción provocada por la obsesión con la belleza. Fue amante de Christian, de Matt, de Sean y también el espejo donde todos ellos vieron su propio vacío. Fue usada, manipulada, reconstruida y aún así nunca perdió del todo su capacidad de amar. Pocas veces la televisión mostró con tanta crudeza cómo una mujer puede ser moldeada física y emocionalmente por los deseos ajenos, hasta el punto de no reconocerse frente al espejo.
Uno de los sellos de Nip Tuck fue su capacidad para atraer actores, cantantes y personalidades famosas que, lejos de hacer cameos decorativos, se integraban con fuerza en la narrativa, muchas veces interpretándose a sí mismos o encarnando versiones satíricas de arquetipos de la fama, el poder y la vanidad. Para muchos de ellos, aparecer en la serie era aceptar un juego de espejos, mostrarse vulnerables, grotescos o ridículos frente a una cámara que no perdonaba. Estos son algunos de los más memorables. Joan Rivers, su aparición en el episodio final de la segunda temporada, titulado precisamente Joan Rivers, fue una crítica feroz a la obsesión con la eterna juventud en Hollywood. Rivers, ícono de la cirugía estética, se prestó con ironía a interpretar una versión de sí misma que acudía a McNamara Troy para seguir modificando su rostro. Fue un momento meta brutalmente honesto y cargado de humor negro. Willam Belli. Años antes de convertirse en una figura emblemática de RuPaul's Drag Race, Willam apareció en Nip Tuck, interpretando a una joven trans que buscaba una operación de resignación de género. Su papel fue breve pero simbólicamente potente, en una época donde pocas series daban espacio visible a identidades trans. Su presencia en la serie es ahora vista como un eslabón perdido entre dos universos queer televisivos, Nip Tuck y el fenómeno Drag Race. Rosie O'Donnell interpretó a Dawn Botch, una multimillonaria estrafalaria que sobrevive a un accidente y decide gastar su fortuna en operaciones absurdas. O'Donnell se rió de sí misma y su personaje, lejos de ser una nota cómica, se convirtió en una crítica despiadada al clasismo, la cultura del dinero y la frivolidad quirúrgica. Apareció en varios episodios y es considerada uno de los personajes secundarios más memorables de la serie. Brooke Shields encarnó a la doctora Faith Walper, una sexóloga que pone a prueba la vida íntima de los protagonistas. Su participación fue provocadora, especialmente por su capacidad de manipulación emocional y su discurso sobre la moral sexual. Shields, conocida por su imagen de belleza clásica, asumió aquí un papel ambiguo y oscuro. Sophia Bush y Kate Mara. Ambas compartieron escenas íntimas en la serie, con Sophia Bush declarando más tarde que se sintió incómoda filmando estas escenas junto a Kate Mara. A pesar de eso, sus interpretaciones sirvieron para explorar la sexualidad femenina desde un ángulo provocador, pero emocionalmente honesto. Jennifer Coolidge, reconocida por su talento para la comedia absurda, apareció como Candy Richards, una mujer con aspiraciones de convertirse en estrella porno. Coolidge trajo su estilo exagerado y decadente a un personaje que encarnaba la frontera entre autoestima, obsesión sexual y autoexplotación. Bradley Cooper. Antes de ser una superestrella de Hollywood, apareció en un arco de varios episodios como Aiden Stone, un actor egocéntrico que se convierte en paciente regular de la clínica. Su personaje era una sátira del narcisismo de la industria del cine y permitió a Cooper mostrar su versatilidad temprana. Portia de Rossi. Con una carrera marcada por personajes sofisticados, en Nip Tuck dio vida a una publicista sin escrúpulos. Su rol resaltó la superficialidad de los negocios en Hollywood y su obsesión por la imagen como único valor. Otros nombres notables: Alec Baldwin, Alanis Morissette, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset, Peter Dinklage, Ross McGowan, Brittany Snow y Mario López. En conjunto, los protagonistas de Nip Tuck no son héroes ni villanos, son personas rotas, atrapadas en un sistema que les enseñó que solo importa si eres perfecto, y como la perfección no existe, todos están condenados a sangrar por dentro o por fuera. En una era donde muchas series todavía seguían un formato procedural predecible y visualmente conservador, Nip Tuck se atrevió a ir más allá, a nivel estético, temático y técnico. Ryan Murphy y su equipo no solo estaban interesados en contar historias provocadoras, querían hacerlo con una identidad visual afilada como bisturí y una sensibilidad que desafiara los límites de lo aceptable para el cable básico. Desde su emblemático opening, una secuencia minimalista acompañada por la perturbadora música de The Engine Room, hasta las operaciones gráficas y los planos clínicos de la carne abierta, Nip Tuck no disimulaba sus intenciones. Aquí se iba a ver de todo. Las escenas de cirugía, sangrientas y coreografiadas con precisión, causaron revuelo por su realismo. Pero ningún paciente sufrió en realidad. Todas las intervenciones fueron simuladas, con el respaldo de asesores médicos que validaban su autenticidad quirúrgica. El equipo de maquillaje y efectos especiales fue aclamado por hacer que lo falso pareciera real. Una vez, Ryan Murphy declaró: "Cuando alguien decía eso se ve demasiado real, el equipo se sentía halagado". El quirófano se convirtió en un escenario teatral. Los cortes eran simbólicos, las intervenciones tenían función narrativa. No se trataba de mostrar gore por morbo, sino de usar el cuerpo como metáfora del alma, dañado, intervenido y costurado.
La música en Nip Tuck jugaba un rol protagónico. Desde los tracks electrónicos hasta piezas de pop alternativo, cada escena era acompañada con un cuidado sonoro milimétrico. En quirófano se utilizaban sistemas de audio reales de alta gama. Los estéreos eran Van Olufsen daneses, elegidos no solo por su calidad de sonido, sino por su estética elegante, coherente con el mundo clínico de McNamara Troy. La serie llegó incluso a tener su propio videoclip oficial, algo poco común en una serie de televisión. Su selección musical en episodios como Rhea Reynolds o Conor McNamara 2026 completaba la narrativa con un bisturí de sofisticación pocas veces visto. Emitida por FX, Nip Tuck marcó un antes y un después en la cadena. Su primera temporada fue la más vista de la historia del canal, especialmente en los codiciados segmentos de 18 a 49 y de 25 a 54 años. Este éxito inicial dio confianza a la cadena para atreverse con otros proyectos arriesgados. John Landgraf, presidente de FX, incluso reconoció que emitir la tercera temporada en otoño, compitiendo con la oferta fuerte de las cadenas abiertas, fue un riesgo enorme, pero el riesgo valió la pena. El episodio Cherry Peck Quentin Costa se convirtió en el programa de ficción más visto en la historia de FX hasta ese momento, con 5.7 millones de espectadores. La apuesta era clara: romper con lo tradicional y ofrecer una televisión adulta visualmente audaz y emocionalmente compleja. A diferencia de muchas otras series, Nip Tuck mantuvo al mismo equipo de escritores casi intacto durante sus 6 temporadas. Ryan Murphy, Brad Falchuk, Sean Jablonsky, Hank Chilton, Lynn Green, Richard Devine y Jennifer Salt fueron responsables del estilo narrativo provocador que caracterizó a la serie. Con la excepción de Del Chandler, quien solo trabajó en la primera temporada, todos los demás fueron parte fundamental del cerebro creativo. De hecho, la mayoría de ellos dirigieron también episodios, algo poco común y que le dio a la serie una cohesión narrativa rara en la televisión. En cuanto a dirección, Elodie King y Craig Sisk son los únicos nombres que trabajaron en todas las temporadas, lo que contribuyó a mantener una identidad visual constante, incluso cuando la serie se mudó de Miami a Los Ángeles. El bisturí final. ¿Por qué terminó Nip Tuck? A pesar de su impacto inicial y de romper récords en FX, Nip Tuck comenzó a mostrar signos de agotamiento narrativo y desgaste creativo hacia el final de su quinta temporada. La mudanza a Los Ángeles, la huelga de guionistas de 2007 y 2008 y el cambio del tono provocador a uno más autorreferencial hicieron que la serie perdiera cohesión y para muchos su filo. Los arcos narrativos se estiraban sin rumbo claro, el shock ya no sorprendía como antes, y la relación entre los personajes principales, el verdadero corazón de la serie, empezaba a volverse repetitiva. Aunque la audiencia seguía siendo fiel, había una sensación generalizada de que el bisturí ya no cortaba tan profundo. Ryan Murphy, por su parte, ya estaba pensando en nuevos proyectos. Mientras la sexta temporada aún se grababa, él se encontraba produciendo Eat, Pray and Love y poco después en el desarrollo de Glee, su próximo fenómeno televisivo. La atención del creador se desplazó y eso se reflejó en pantalla. De hecho, Murphy no estuvo presente durante la grabación del episodio final. La cadena FX confirmó que el ciclo final tendría 19 episodios, con un cierre definitivo programado para 2010. No fue una cancelación abrupta, sino una conclusión planeada pero fría, sin grandes homenajes ni ceremonias, solo el reconocimiento de que la serie había dicho todo lo que tenía que decir y ya era momento de guardar el bisturí. Durante 6 temporadas y 100 episodios, Nip Tuck nos invitó a mirar donde no queríamos mirar, debajo de la piel, detrás del espejo y más allá de la belleza. Nos mostró que todos estamos hechos de cicatrices, algunas visibles, otras no, y que lo que buscamos cambiar por fuera suele ser un reflejo distorsionado de lo que no sabemos resolver por dentro. Ryan Murphy no creó una serie sobre cirugía plástica, creó una serie sobre la insatisfacción humana, sobre hombres que no saben amar, sobre mujeres que no saben ser vistas sin ser deseadas, sobre cuerpos como territorio de guerra. Y lo hizo antes de que la televisión estuviera lista. Nip Tuck fue incómoda, brutal, glamurosa, vulgar y brillante. Su belleza era artificial, sí, pero su dolor era real, y aunque sus personajes no encontraron redención, nosotros encontramos en ellos un espejo que aún incomoda. Hoy, en una época donde la corrección política a veces limita la audacia narrativa, Nip Tuck sigue siendo un recordatorio de que la televisión puede ser incisiva, peligrosa y profundamente humana, y como toda buena cirugía, puede dejarte pensando, incluso cuando ya terminó.
Bla bla Blasters, gracias por seguir aquí. Su apoyo es lo que mantiene vivo este canal. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. ¿Quieres apoyar más el canal? Puedes hacerlo de dos formas. La primera es vía PayPal con el enlace que encontrarás en la descripción del video o uniéndote a las membresías del canal que comienzan desde 29 pesos mexicanos. Hay tres niveles. El nivel Casting Queen de 29 pesos que te da insignias personalizadas, emojis exclusivos, respuesta prioritaria en comentarios y encuestas para solo miembros. También tenemos el nivel Workroom Girl, donde tienes acceso anticipado a los videos, encuestas exclusivas, transmisiones en vivo solo para miembros y todos los beneficios del nivel Casting Queen. Y por último tenemos el nivel All Stars Queen por 499 pesos mexicanos, en donde tendrás comunicación limitada conmigo en redes sociales, descuentos en mercancía, videos exclusivos, mención garantizada al mes en un video y todos los beneficios anteriores. También puedes seguirme en Instagram, Threads, Facebook y X o Twitter, como quieras llamarlo, como @señor bla bla bla, y también en TikTok como @señor bla 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 TV. Gracias por ser un bla bla blaster.